es como entiendo que lo van a evaluar. Realmente espero que no intenten evaluar así un modelo digital súper extremo, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar los conceptos básicos, que en buena teoría ya los vieron, entonces va a ser más que todo repaso y ya aplicarlos a un problema. Ese problema lo diseñé yo, pero es bastante similar al problema del Baker. Entonces, si se han puesto a estudiar ahí leyendo materia, en el Baker se explica toda esa materia bastante bien. Ok, entonces lo básico acá es que vamos a tener varios circuitos y los diseñé para que sea como que se construye sobre cada uno, ¿verdad? Entonces, uno comienza resolviendo el primer circuito y el segundo, y eso va a ayudar a resolver el tercero, y después eso ayuda con el cuarto. Entonces los diseñé para que uno pudiera para que fuera subiendo como la dificultad. Y ok, entonces acá lo que vamos a querer calcular más que todo son tiempos de propagación. Y la meta es que si vamos entendiendo los tiempos de propagación, eventualmente vamos a poder calcular la frecuencia de oscilación para este oscilador. Y para calcular los tiempos de propagación, tenemos que entender el modelo digital del transistor. Entonces, algo que sucede con un transistor, ¿verdad? Ya en una de las tutorías pasadas, de que hay bastantito de tiempo a estudiar la curva característica en relación a VDS, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos un transistor acá, tiene una corriente ID, ¿verdad? Y hay dos tensiones que nos importan esa tensión VGS, pero también nos importa la tensión a través del transistor VTS. Y entonces uno puede graficar qué pasa con la corriente en función de VGS, y eso da lo que se le llama la característica de entrada. O puede medir cómo se ve la corriente en función de VTS, y eso se llama la característica de salida. Entonces, la forma básica es así. Algo así. Eso es un ejemplo de una curva de salida, ¿verdad? Y en general tienen como estas formas en diferentes lugares. Y la razón por la cual muestro más de una es porque hay diferentes curvas dependiendo del valor de VGS, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es la de VGS igual a VDD. Y la razón es porque cuando ya analizamos esos circuitos de forma digital, solo vamos a en verdad trabajar con dos tensiones, VDS o 0. ¿verdad? Entonces, VDS es como el 1 lógico. Perdón, VDD es equivalente al 1 lógico. Y pues 0 voltios va a ser igual a 0 lógico. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un transistor? Y, bueno, más bien, déjeme hacer una configuración acá un poco extraña, pero espero que ya se haga un poquito más claro por qué lo estoy haciendo así. Voy a conectar mi transistor a un capacitor y ese capacitor está cargado con VDD. Y esta entrada la voy a cambiar de 0 a VDD. Entonces, ¿qué pasa? Y en esta gráfica, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo primero que sucede es que acá hay una tensión de VDD. Esta es la misma tensión que VDS, ¿verdad? Y nuestro VGS comienza en 0, ¿verdad? Entonces tenemos 0 en VGS, tenemos una tensión VDD igual a VDS igual a VDD, y no hay corriente en el transistor porque está apagado, ¿verdad? VGS igual a 0 significa que está apagado. Entonces, para ubicar eso gráficamente, estaríamos por acá. Entonces, digamos que acá es tensión VDD. Entonces, tenemos VDS igual a VDD, no tenemos corriente, y acá no aparece gráficamente VGS igual a 0, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos VGS a VDD? De repente empieza a haber una corriente grande por el transistor, se prende inmediatamente, empieza a haber mucha corriente. Entonces, lo primero que pasa es que de repente hay mucha corriente y ahora estamos en esta curva
que es la curva cuando VGS es igual a VDD, ¿verdad? Eso es lo primero que sucede. Pero esta corriente viene de un capacitor, es decir, que se va a ir descargando. Y conforme se descarga este capacitor, va cambiando su tensión, y cuando cambia su tensión, cambia la tensión del transistor, y en función a eso va a cambiar la corriente. Y entonces esta curva es la que muestra cómo se relacionan. Entonces, literal, va a ir bajando la tensión, ya que está bajando la tensión, la carga, ¿verdad? El capacitor. Y la corriente obedece esta curva, entonces, hasta llegar a este punto. Entonces tenemos acá lo que sucede en A, en B y en C, ¿verdad? Entonces, A es, el tiempo A sería como acá, tiempo B sería cuando cambia, y tiempo C ya después de un ratito cuando ya se descarga. Y calcular como el modelo digital con esta función es un poco complicado. Entonces algo que hacemos es que la aproximamos como una línea. Ay, no sé por qué se me mueve. Entonces, acá vamos a aproximarlo como una línea. Y entonces, cuando se descarga el capacitor a través del transistor, lo vamos a aproximar a cuando se descarga un capacitor a través de una resistencia. ¿Ok? Entonces lo vamos a aproximar de esa manera. Y queremos encontrar esa resistencia. Si esto fuera una resistencia, ¿verdad? Si nuestro circuito fuera una resistencia y hacemos la misma curva de tensión a corriente, sería esta línea recta. Y como acá está la corriente y acá está la tensión, la pendiente, pero no la pendiente, sino la pendiente inversa, uno entre la pendiente, va a ser la resistencia. Entonces, lo que estamos haciendo al aproximar este transistor como esta resistencia es que en vez de seguir esta curva de descarga, sigue esta línea de descarga, y lo vamos a aproximar como una resistencia que es 1 entre esa pendiente. Entonces, ¿cuál es esa pendiente? Ya nosotros conocemos acá la tensión VDD, y esta altura de acá es fácil de sacar porque simplemente es la corriente cuando VGS es VDD y VGS es VDD, VDS es VDD también. Entonces esa corriente acá se puede modelar con aquella ecuación 1 en 1 medio K VS menos VTH es a la 2, ¿verdad? Y entonces, de hecho, voy a darle un valor a esa resistencia. En este caso, usamos R sub N si es para la resistencia que modela el capacitor, perdón, el transistor de canal N, o RP si estamos hablando del transistor de canal P. Y entonces, si vamos a hacer esa pendiente inversa, en vez de hacer altura entre cuánto se mueve para el lado, lo vamos a hacer primero que cuánto se mueve para el lado entre la altura, ¿verdad? Entonces eso sería, ¿cuánto se mueve para el lado? Bueno, eso es una tensión de VDD. ¿Y cuánto se mueve para arriba? Esa es esa tensión ID, ¿verdad? Entonces vamos a poner 1 medio, o si quieren lo puedo hacer en 2 pasos, solo para que quede ahí un poco claro de dónde vienen las cosas. ID, pero eso es como máxima saturación, ¿verdad? Es decir, cuando VGS es igual a VDD. Y entonces ya para expresar eso con la fórmula va a ser, voy a ponerle acá el prima solo porque queremos ver cómo se relaciona con W entre L. Muchas veces queremos expresar el W entre L afuera porque es una variable que se puede controlar en la práctica, entonces lo queremos mantener como un parámetro. Acá voy a poner VDD menos VTH, eso a la 2. Y este valor de acá nos va a dar la resistencia equivalente de ese transistor. Ahora, como pueden ver, eso es una aproximación, cual significa que en la vida real no se va a comportar exactamente así. Esta aproximación va a ser un poquito incorrecta. Voy a simplificar la fórmula un poquito más. Usualmente, a lo que leí en el Baker, es alrededor de 2 órdenes de magnitud
en diferencia a la respuesta como verdadera. Es decir, sí, es decir, que ya para cierto nivel de precisión de dos figuras significativas ya no funciona muy bien. Pero eso es genial para cálculos rápidos a mano. Ok, entonces acá este W entre L lo expresé como L entre W, este 1/2 pasó el 2 arriba. Y esto lo que nos permite es escribir un tipo de Rn'. Recuerda que cuando escribimos varas con la prima significa sáquele el W entre L a donde sea que está. En el caso de esta resistencia, L entre W, le estamos dando la vuelta. Ok, voy a pausar con toque. ¿Tienen dudas sobre cómo saqué esta fórmula? La vamos a usar en un momento para resolver los ejercicios. Hasta ahí vamos bien. Algo, bueno, una duda que me imagino que tendrían, o esperaría que tendrían es, ok, ¿por qué estoy conectando un capacitor al transistor? ¿Por qué estoy descargando un capacitor con el transistor? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Bueno, y el asunto está en que el transistor se puede modelar más o menos como un capacitor acá en la entrada. Y de hecho, esto se puede romper en un capacitor para arriba y otro capacitor para abajo. Se puede descomponer. Y esos capacitores importan mucho en los circuitos digitales porque para lograr propagar una señal, como si yo cambio eso de bajo a alto, esos capacitores literal tienen que cargarse para lograr propagar la señal y que se vea la señal en el otro, en la salida, pues. Y va a importar esos capacitores para ver qué tan rápido se logra propagar la señal. Eso va a limitar la velocidad de nuestros circuitos. Y ya, los circuitos digitales es todo el futuro de la electrónica, ¿verdad? Es muy importante entender qué es lo que limita la velocidad. Y entonces la razón por la cual estamos poniendo un capacitor de carga es porque en verdad lo que va a haber es un circuito más complicado. Acá va a haber otro circuito con más transistores por acá, ¿verdad? En la práctica ya eso es un circuito complicado, pero lo vamos a modelar como una capacitancia equivalente. Todo este circuito complicado lo modelamos como una capacitancia equivalente. Y entonces, para analizar cómo actúa un transistor en específico, podemos simplificarlo y analizarlo con este modelito de acá. Es más o menos como un equivalente de Thevenin con capacitancias. Ok, no sé si hay otras dudas. ¿Tienen dudas? Realmente todo está claro. Por lo menos díganme una de las dos. Si hay dudas o si está claro. Para saber. Si quieren, si están un toque ahí, ¿cuál es la palabra? No quieren como aprender el micrófono, pongan un mensajito en el chat. Y así yo me doy cuenta. Bueno, todo bien. Ok, entonces ya nos falta pocos conceptos para empezar a resolver. Entonces ya tenemos esta idea de la resistencia equivalente. Pero, como les estaba diciendo, el transistor también tiene capacitancias internas. Entonces nos falta ver esas capacitancias internas para ya entender el modelo digital por completo. Pero es muy sencillo realmente. Si vemos acá un transistor, esto es como una versión rápida. Hay una capacitancia grande. Cox' es la capacitancia del óxido, pero la podemos descomponer en una capacitancia de una mitad hacia el surtidor y otra capacitancia de una mitad hacia el drenador, ¿verdad? Tal vez debería poner acá unos nombres. S, G, D. Entonces,
ya casi está completo, ¿verdad? Podemos, si colocamos acá nuestro transistor y pensamos, ok, entonces hay una resistencia acá equivalente, ya la calculamos, Rn. Si acá habría una capacitancia equivalente, acá hay otro. Digamos que acá viene como la capacitancia equivalente al circuito que se enfrente, ¿verdad? Entonces, acá hay un problemita. Y es un asunto llamado capacitancia flotante, ¿verdad? Cuando hay un transistor, una capacitancia como esta de acá, que no está, ninguna de sus terminales está en tierra, tenemos un problema a la hora del análisis. Eso complica mucho el análisis. Pero si nosotros sabemos cómo cambia la tensión a través de esta capacitancia, entonces podemos convertirla a un equivalente de Miller. Es decir, podemos descomponer este capacitor en un capacitor a tierra, visto desde la entrada, y otro equivalente visto desde la salida. Y la idea es que hay que escoger valores para esas capacitancias, de tal manera que una señal que venga por acá, una señal que va por acá, sientan el efecto de estas capacitancias como el mismo efecto de este capacitor, ¿verdad? Entonces, hay una teoría que explica cómo funciona eso, pero no me voy a meter bien en eso, solo busquen lo que se le llama el teorema de Miller. En verdad es general y funciona para impedancias, ¿verdad? Cuando usted tiene una impedancia cualquiera y la quiere descomponer a una impedancia que va a tierra y otra impedancia que va a tierra. Así. Entonces, Z1 y Z2. En general, el teorema de Miller aplica, pero en este caso lo vamos a aplicar específicamente a capacitancias. Y el truco es en que simplemente, en nuestro caso, duplicamos la capacitancia. Entonces, eso era Cox medios. Entonces, al romperlo en sus dos equivalentes, se duplica. Entonces, acá va a quedar un equivalente Cox y acá queda otro equivalente Cox. Ok, entonces ya el modelo completo. Bueno, y recuerden que acá hay otro Cox medios, ¿verdad? Entonces ya el modelo completo es que, si acá viene el gate, tenemos una capacitancia a tierra, otra capacitancia a tierra, ¿verdad? Este es de Cox completa, Cox medios. Y esa tensión de acá va a controlar, lo que va a controlar es un interruptor. Porque nosotros, cuando pensamos en nuestro transistor, digitalmente lo pensamos como un interruptor que se prende o se apaga. Pero cuando se prende va a descargar este capacitor de esta manera. Entonces de ahí viene esa resistencia. Modela la manera que descarga un capacitor cargado. Y además, por el teorema de Miller, hay una capacitancia equivalente acá de Cox. Entonces, estas dos están en paralelo y las podemos juntar a una sola de Cox más Cox' o 3 Cox, perdón, Cox más Cox medios. Entonces queda 3 Cox medios. Acá queda nuestra resistencia Rn. Acá tenemos ese interruptor. Todo lo que hace ese interruptor es que si está prendido el transistor, se cierra. Y si está apagado, se abre. Y acá tenemos este Cox en la salida. Y ese es el modelo completo del transistor el modelo digital. Ese es el modelo digital. Acá está el gate, acá está el surtidor, acá está el terminador. Entonces, ¿alguna duda con ese modelo digital? Más o menos de dónde vienen las cosas, de dónde lo saqué. De nuevo, en verdad el transistor es mucho más complicado, porque hay, y como venía en ese problema del examen, acá hay más capacitancias que no hemos considerado, como hay una capacitancia acá en el traslape, o sobrelape, a veces se le dice. Hay capacitancias acá, que de hecho ni siquiera las he mencionado. Hay capacitancias por todo lado, y todas esas capacitancias hacen que no funcione tan idealmente como quisiéramos el transistor.
Por ejemplo, limitan la velocidad. Ok, entonces ya teniendo armado este modelo, podemos empezar a calcular algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si agarro este primer circuito y lo cambio a su modelo digital? Veamos cómo nos queda. Entonces, para el circuito 1, es un NMOS, entonces muy sencillo. Bueno, acá viene una capacitancia, 3 medios Cox. Acá el sortidor está conectado a tierra. Tener esa resistencia de RN. Este Cox en la salida. Este interruptor lo vamos a cerrar. Y la manera que sé eso es que en la entrada, en la entrada vamos a cambiar la compuerta de 0 a VDD. Eso lo va a cerrar. Y acá hay una capacitancia de carga. Ahí está. Ok, y entonces acá está nuestro Vout. Aquí está nuestro Vin. Entonces, la idea es que cuando cambiamos Vin de 0 a VDD, va a durar algo de tiempo a propagarse la señal hasta la salida. Y aún si pensamos en cerrar esto inmediatamente, ese tiempo se va en descargar este capacitor a través de esa resistencia, y si este capacitor estuviera descargado, por ejemplo, sería también para cargarlo, por ejemplo. ¿Ok? Pero de hecho tendría que comenzar descargado. Perdón, cargado, y la razón es porque si este está en VDD inicialmente, acá dice CL inicia completamente cargado VDD, entonces este capacitor también tiene que ser cargado con VDD, ¿verdad? Ambos tienen que ser cargados. Entonces lo que está pasando acá es que ambos capacitores se están descargando por RN, y eso hace que la señal de salida no sea así, sino que sea alto y después va cayendo, ¿verdad? Y en la práctica va a ser como un tipo de curva, y lo que queremos medir es como el tiempo entre esto hasta por acá. Queremos medir este tiempo. Este es el tiempo de propagación donde la salida va cambiando de alto a bajo. Entonces, high, low, high to low, ¿verdad? Entonces, eso es tiempo de propagation, high to low. Y el aproximado está en que, si se recuerdan de CC, un circuito RC, porque esos son capacitores descargándose a través de una resistencia, un circuito RC, hay una constante muy importante llamada la constante del tiempo, ¿verdad? Y es solo multiplicar las resistencias por las capacitancias. Y en nuestro caso es Rn por el C total. Y el C total acá es el equivalente a este Cox y este Cl, ¿verdad? Sería solo sumarlos. Ok, entonces esta constante acá nos va a decir básicamente cómo calcular este tiempo de propagación con una simple regla, y esta no se explica de dónde viene. El Becker tiene una sección donde menciona una aproximada y cómo se puede sacar, pero para nuestro caso todo lo que vamos a hacer es usar esta regla. Es una regla práctica para hacer cálculos rápidos, que es que el tiempo de propagación de alto a bajo, y de hecho de bajo a alto también, simplemente es 0,7 por esa constante del circuito de RC, ¿verdad? Y entonces en nuestro caso esto es 0,7 por Rn por la suma de Cox más Cl. Y entonces así es como vamos a aproximar el tiempo que dura propagar esta señal de la entrada a la salida. Pero los pasos, solo para repasar los pasos, plantear circuito equivalente con modelo digital,
determinar el R equivalente y el C equivalente en la salida. En nuestro caso solo tenemos una resistencia por donde se descarga, pero sí tenemos dos capacitores en paralelo, entonces el equivalente era sumar esas capacitancias. Y finalmente, calcular propagación con la regla de arriba, 0,7 por la constante de tiempo. Ok, dudas con los pasos. Ya tenemos todos los pasos en su lugar. Ahora solo es meter números en las calculadoras hasta obtener la respuesta. ¿Todo bien? Cualquier duda que tenga ahí me dicen. Ok, entonces ya para comenzar los cálculos vamos a necesitar, nos dan información acá, básicamente toda la información que nos pueden dar sobre un transistor. Hay diferentes cosas que podemos calcular. Primero, tenemos todo lo que necesitamos para el RN, entonces ¿por qué no calculamos eso primero? Entonces, solo para repasar la fórmula, Rn es igual a 2 VDD entre K', en este caso sub n, por VDD menos VTH a la 2, y eso por L entre W. Los valores que vienen en el enunciado, déjenme ver, VDD igual a 5 voltios, de hecho, esto lo debía haber eliminado, no lo eliminé a tiempo. Esto es un ejercicio que voy a agregar a los archivos de la tutoría. Pero no, ok, VDD igual a 5 voltios. ¿Qué más vamos a necesitar? 50 microamperios. Vamos a necesitar el VThevenin, el VTH, ¿verdad? El de tensión de subumbral, 1 voltio. W entre L, 10 entre 1, ¿verdad? En este caso más bien lo necesitamos el revés, ¿verdad? 1 entre 10. Yo creo que con eso estamos bien. Entonces, regresando acá, eso sería 2 por 5 voltios. Entre si recuerdo bien, era 50 microamperios entre voltio a la 2. Acá tenemos 5 voltios menos 1 voltio a la 2. Y acá nos dijeron que era W entre L 10 entre 1, ¿verdad? Entonces acá voy a poner 1 entre 10. Bueno, técnicamente micrómetros, pero eso se cancela, ¿verdad? Ahora sí, todo esto hay que meterlo en una calculadora. Y yo arreglé bien los números para que quedara algo bonito. Queda 12,5 kilómetros. Entonces esa es la resistencia que vamos a aproximar nuestro transistor a la hora de que nuestro transistor se prende y empieza a descargar el capacitor de carga. Lo vamos a aproximar como que lo descarga de la misma manera con una resistencia de 12,5 kilómetros. Ok, entonces algo más que vamos a necesitar acá. Vamos a necesitar así las capacitancias. Bueno, ya nos dan CL, ¿verdad? Ese viene en el enunciado. Lo que no tenemos es CEOX, entonces vamos a querer calcular CEOX. Y si vamos al formulario, el formulario nos dice cómo podemos calcular CEOX. Acá están estas fórmulas. Entonces la de CEOX es EOX entre TOX por W por L. Entonces esa es la permitividad del óxido entre el grosor del óxido por el área y el largo de nuestro capacitor, ¿verdad? Bueno, transistor. Y de hecho, si solo queremos EOX', lo podemos calcular solo dividiendo EOX entre TOX. Vamos a calcular EOX de un solo. La otra cosa que vamos a querer saber es que el EOX, y de hecho eso es una de las cosas que a mí antes me confundió un poquito el formulario, es que es CO2, ¿verdad? Eso es lo mismo que óxido de silicio, entonces es el mismo que Epsilon Ox. 3.9 por E0, ¿verdad? Ok, entonces si recordamos esas fórmulas y regresamos acá,
tenemos que Cox va a ser, entonces era Eox entre Tox por W por L. Eox era 3,9 epsilon sub 0. El grosor creo que viene Tox, acá viene 20 nanómetros. Y para acá esos grosores serán 1 micrómetro y 10 micrómetros. Entonces tenemos 10 micrómetros y 1 micrómetro. Y ahora solo es meterlo todo en una calculadora para ver qué nos da nuestro COX. Y recuérdense lo que representa este COX, que representa la capacitancia total entre la compuerta y el transistor en sí, ¿verdad? Sea el sustrato, pero lo podemos como, entre comillas, dividir entre dos y considerar la capacitancia asortidor y drenador. Que veamos. En mi calculadora gris es la constante 32 para el el sub 0. 20 nanómetros, eso es 20 a la menos 9, creo. 10 a la menos 6, eso es el 10 micrómetros. Y 1 a la menos 6. Y entonces, usualmente esto debería dar en los femtofaradios, ¿verdad? Entonces, ese es un chequeo ahí rápido, solo para que se aseguren que usualmente lo van a tener bien. Femtofaradios. Entonces, en este caso me dio 17,27 femtofaradios. Entonces, ahí ustedes pueden hacer los cálculos también para ver si les está dando lo mismo. Y bueno, yo creo que ya tenemos todos los componentes para esta fórmula, ¿verdad? Y ahora podemos calcular simplemente tiempo de propagación cuando cambia de alto a bajo, 0,7 por la resistencia nos dio 12,5 kilos. Y para las capacitancias acá es 17,27 femtos. Y veamos qué tenemos para la carga, 50 femtos. 50 femtos. La razón por qué esa capacitancia carga también es súper pequeña es porque lo estamos imaginando como que también es a causa de algún transistor que está enfrente, ¿verdad? Y para los transistores, estas capacitancias van a estar en esa escala súper pequeña. Solo déjeme agregar acá bien las unidades. Ok, entonces calculamos esto. 0,7 por 12,5 kilos por, y acá vienen números súper pequeños, 17,27 por 10 a la menos 15, femto es 10 a la menos 15, 50 femtos, 10 a la menos 15, que veamos si lo escribí todo bien, creo que sí, y a mí me dio un tiempo de propagación de tal vez es mejor que me dio 10 a la menos 10, entonces para escribirlo, ¿qué mejor escala usar? 10 a la menos 9 nanosegundos. O puedo usar picosegundos. Voy a usar picosegundos. Voy a poner 588,6. Estos números ni siquiera son muy exactos porque ya todo eso es aproximado. Entonces podría poner, si quisiera, 589. Yo creo que no hacen, casi que puedo poner 550 y aún así no importa porque es una aproximación muy aproximada. Si uno quiere un valor verdadero, mídalo o use simulación. Entonces esto en picosegundos. Ya estoy pensando bien, nanómetros es a la menos 9, pico sería a la menos 12. Ok, sí, perfecto. Picosegundos. Y ahí tengo la respuesta. Bueno, entonces de nuevo les pregunto, ahí surgieron dudas sobre qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué significa alguna de las cosas que hice. Les van a sacar esas dudas porque, bueno, yo diría que lo más importante para esta parte realmente es entender los conceptos, porque van a ver en futuros cursos que entender propagación, los tiempos de propagación sí es importante para entender
la velocidad, por ejemplo, de un procesador. Y en los siguientes cursos vamos añadiendo estos tiempos, por así decirlo. Entonces, acá estamos viendo el tiempo de propagación al nivel de un solo transistor. En diseño lógico se ve tiempo de propagación, pero a nivel de una compuerta lógica. Y en modelos, en diseño de circuitos digitales se ve propagación a nivel de bloques, por ejemplo, no sé, un halo o algo así. Y después también a nivel de un procesador. Entonces uno se da cuenta qué tan rápido puede ser su procesador. Y entonces, para entender eso, lo más básico es entender la velocidad de un solo transistor. Y acá ven, ese es más o menos el cálculo para saber las velocidades de un solo transistor. Bueno, ahora el siguiente es básicamente la misma idea, solo que es un PMOS. Entonces es todo lo mismo, pero hay que invertir unos cuantos conceptos. De hecho, en términos de cálculos, ya tenemos los cálculos casi que hechos. Los números van a ser básicamente iguales. ¿Qué cambia? Bueno, veamos, en un PMOS, y verdad, para aplicaciones digitales, el PMOS usamos este símbolo, ¿verdad? Acá vamos a poner un capacitor a tierra y acá medimos la salida. Entonces, cuando la señal de entrada cambia en este caso más bien lo vamos a cambiar de alto a bajo. Y la razón es porque un PMOS va a estar apagado en alto, ¿verdad? Piénsenlo como que si ese es el surtidor, esta es la compuerta y ese es el drenador. Recuerden que lo estamos colocando al revés. Si la compuerta está en alto, la diferencia entre surtidor y compuerta es 0. Y esa diferencia es la que importa para decirme si está prendido o apagado, ¿verdad? Entonces, si esa diferencia es 0, está apagado, y si la diferencia es VDD, entonces se prende y eso se vuelve como un corto. Más o menos, ¿verdad? Recuerden que está esa resistencia ahí, y de hecho este capacitor acá comienza en 0 y se va a descargar, o más bien se va a cargar de esta manera. Pero carga o descarga, la ecuación es la misma, ¿verdad? Entonces por ahí va el concepto. Eso es realmente lo que es el concepto. Es básicamente igual al NMOS, solo que al revés. Y la señal acá, de hecho, comienza en bajo y cambia a alto, ¿verdad? Entonces la salida lo que va a ver más bien es de bajo a alto. Y es decir, que lo que estamos calculando ahora va a ser el tiempo de propagación de low a high, ¿verdad? Bajo a alto. Bueno, entonces el equivalente modelo digital es exactamente el mismo, de hecho. Lo podemos colocar al revés por conveniencia, pero realmente es igual. Acá ponemos 3 medios, COX. Acá ponemos esa resistencia, en este caso es RP. Acá abajo hay un interruptor que es como el que cambia el transistor de prendido a apagado, ¿verdad? O apagado a prendido. Y tenemos una capacitancia acá también, equivalente a COX. Acá está la alimentación, ¿verdad? VDD. Y de acá vamos a estar conectados a este otro capacitor que está a tierra. Y acá está la salida. Ok, acá viene un concepto un poco extraño. Como pueden ver, uno de los capacitores está a tierra, pero el otro capacitor está más bien de la salida hacia la alimentación. Es posible, ya a la hora de calcular este tiempo de propagación, es posible, ¿cómo los consideramos, verdad? Que son paralelos, serie, es alguna fórmula ahí extraña. Digamos, el tiempo de propagación todavía va a ser la misma idea, va a ser lo que sea que es la resistencia equivalente, por lo que sea que es la capacitancia equivalente en esa salida, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿cómo calculamos esa capacitancia equivalente? Bueno, el concepto es este. Si pensamos en cómo está este capacitor acá, antes de prender acá ese interruptor, tiene un VDD, la alimentación en un lado, pero de hecho la salida va a estar en bajo, ¿verdad? 0 voltios, ¿verdad? Porque ese capacitor está cargado en 0 voltios. Es decir, que este capacitor de acá sí tiene una carga
estar almacenando una carga VDD. Y de hecho se va a tener que descargar. Se tiene que descargar y a la misma vez ese capacitor de abajo se tiene que cargar. Y si uno piensa, ¿verdad?, en lo que está sucediendo, con dos, por ejemplo, si uno piensa cuando hay dos capacitores en paralelo, el tiempo que dura de carga se duplica, o bueno, se suma el tiempo ese con el tiempo ese, porque tiene que entrar carga acá y a la misma vez tiene que entrar carga acá, ¿verdad? Entonces ahora tiene que entrar más carga, por así decirlo, de lo normal, ¿verdad? En este caso es algo similar. Toda la carga acá tiene que salir y entrar acá. Entonces sale toda esta carga, entra toda esta carga acá. Si solo hubiera un capacitor, solo sería entrar carga directamente acá, pero el tiempo que dura descargarse ese capacitor, en cierta manera se tiene que sumar al tiempo que dura cargarse este otro capacitor. Los vamos a considerar como si estuvieran en paralelo. Esa es la mejor explicación que les puede dar, solo por el hecho de que no se explica muy claro, y entonces lo más lógico que a mí se me ocurre es eso, que tiene que suceder un proceso de descarga y carga en paralelo. Y entonces la resistencia acá es la misma, RP. Estos capacitores se van a cargar o descargar a través de RP. Y vamos a poner RP acá. Y para la capacitancia equivalente se los vamos a sumar. Cox más C. Ok. Los perdí con esta explicación rara de los capacitores. ¿Todavía están ahí? ¿Todo bien? Sí, gracias. Ok, súper bien. Sí, ¿qué significa? ¿Sí lo perdí o sí que...? Sí, sí se entendió. Ok, súper bien. Yo sé que tiene que existir una mejor explicación, pero bueno, espero que eso funcione. Entonces, ahora solo es sustituir valores. El COX, de hecho, va a ser el mismo para ambos transistores, porque recuerdes en la fórmula del COX, ¿dónde está? Solo importa el tamaño del transistor y importa el grosor del óxido. Realmente es todo lo que importa. Pero para ambos transistores, el tamaño es el mismo y el grosor, ay no, ¿por qué me salta? El grosor también es el mismo. Y entonces no cambia, el COX es el mismo. Entonces, de hecho, veamos que era 17,27. Femtofaradios. Y acá la carga también es, capacitancia de carga también es 50 femtofaradios. ¿Qué pasa para el RP? Bueno, veamos la fórmula para ver si algo cambia. Acá está abajo. Entonces importa la alimentación, pero eso no va a cambiar. Importa VTH, solo que recuérdese que como para un RP, ¿verdad? Para un capacitor PMOS, eso se da negativo. Entonces, solo tomen el valor absoluto, pero la fórmula es la misma. Veamos arriba para ver si eso cambia. Es el mismo valor, es un voltio, solo que se da negativo por el asunto que les acabo de mencionar. Vamos la constante K, bueno, en el otro caso va a ser, vamos que es, R sub P va a ser VDD. Acá ahora vamos a, bueno, faltan dos ahí. Acá vamos a poner K sub P, ¿verdad? Acá vamos a poner el mismo VDD. Acá vamos a poner el valor absoluto de VTH, ¿verdad? Y acá el L entre W. Vimos que no cambia el L entre W, no cambia el VTH, ¿verdad? O sea, restar 1 todavía. Pero el KP sí cambia. Eso lo podemos ver en el enunciado. El KP va a ser un tercio del KN, ¿verdad? Y eso es, de hecho, es usualmente como sucede. El KP va a ser un tercio del KN, ¿verdad? Si lo ponemos acá, sustituimos. Eso nos va a dar 2 VDD entre un tercio KN, VDD.
Acá voy a quitar el valor absoluto y solo asumimos que le estamos metiendo positivo, ¿verdad? Si se fijan bien en esto, ese 1/3 es lo único que cambia en esta fórmula del caso anterior, del caso de Rn. De hecho, lo podemos pensar como 3 veces Rn. Y entonces no tenemos que repetir el cálculo, solo multiplicar la resistencia que nos dio anteriormente por 3. Y esa resistencia, veamos qué era. Creo que era 12,5 kilos, sí, 12,5 kilos. Y eso nos daría, déjame ver, bueno, lo puedo meter en el calculador. 5 por 3, 37,5. Todos los valores que les estoy mostrando son cercanos a los valores típicos. Usualmente van a ser alrededor de los kilos, décimas de kilos, para las resistencias y para las capacitancias en los femtofarados. Eso es importante ya para chequear el trabajo, ¿verdad? Asegurarse que uno no sabe, que los números no están dando muy locos. Entonces solo recuerden eso. Y bueno, ya tenemos básicamente todo. Acá voy a sustituir lo que falta. Sorry ahí que se perdió un toque el orden con hacer este cálculo después. Tal vez lo que voy a hacer es mover esto para abajo. Y esto un poquito más para arriba. Solo para que quede como un orden más lógico, ¿verdad? Primero uno calcula lo que necesita y después ya calcula la propagación. Bueno, y ahí ya tenemos una formulita que se puede meter en una calculadora. Y de hecho, si no también, lo único que cambió fue esta resistencia. Este valor acá es exactamente el mismo anterior. Eso va a ser 3 veces el high to low que nos dio en el problema anterior, caso n, digamos. Y lo que nos había dado, si recuerdo bien, era, bueno, no recuerdo, déjeme ir a ver. 588,6 picosegundos. Y entonces, noten de hecho cómo me ahorré un puño de cálculo. De esta manera inteligente, solo es tener en cuenta que lo que cambia del caso NMOS al caso PMOS es este 3 en esencia. Solo es de manejarlo con cuidadito, saber dónde aparece y cómo se propaga en los cálculos. Y bueno, acá tenemos 1675,8 picosegundos, o si quieren lo pueden escribir en nanosegundos. Aproximamos a 1,68 nanosegundos. Ok, y entonces una cosa interesante que pueden notar es que el transistor PMOS usualmente va a ser más lento que el transistor NMOS. Y hay maneras de compensarlo, de hecho. Y una de las maneras más importantes es que recuerden que esa resistencia importa el cálculo de L entre W. Entonces, si uno cambia los tamaños, puede ajustar el tiempo del PMOS para que dure igual al NMOS. De hecho, no se me ocurrió eso hasta ahorita, pero eso podría ser un ejercicio de modelos digitales. Ajustar el tamaño del transistor PMOS para que ambos tengan un mismo tiempo de propagación. Entonces ahí tienen ideas de potencialmente qué tipo de ejercicios se le pueden ocurrir a los profesores para meter en un examen. Aunque yo esperaría que para ese último examen no le pongan muy fuerte eso de modelo digital y se enfoquen más en BJT, pero no estoy seguro cómo lo van a hacer. Ok, entonces en la figura 3, ante cambios en la entrada entre valores lógicos, ¿cuáles son los tiempos de propagación de propagación de high to low, ¿verdad? Y low to high. Y acá tenemos un inversor. Entonces, la diferencia de un inversor a los casos anteriores es que ahora tenemos dos transistores en un solo circuito. Pero no hay que asustarse. El análisis va a ser los mismos pasos y solo tener cuidadito con capacitancias equivalentes, resistencias equivalentes a ese asunto. Lo primero sería entonces escribir el equivalente en modelo digital. Solo para dibujar bien rápido el circuito nuevo, tenerlo acá presente. Ese es el circuito.
Y entonces acá está el in, ¿verdad? El V-in. Acá está el V-out. Y el equivalente en pequeña señal, veamos cómo sería. Entonces, acá tenemos un capacitor de 3 medios Cox, una resistencia. De hecho, algo que voy a hacer solo porque pienso que hace que sea un poquito más organizado, más lindo, es que en vez de conectar acá abajo, voy a dejarlo en tierra para que sea, bueno, ya van a ver cómo se termina viendo. Acá voy a poner una resistencia y tierra, interruptor, Cox, y recuerden que eso va a ir conectado hacia arriba y acá arriba va a ir nuestro otro transistor que va al revés. Cox también, ¿verdad? Y de hecho es el mismo Cox para ambos casos. Lo que va a cambiar es que este es RN y este es RP, ¿verdad? Eso cambia. Esa alimentación. Y acá tenemos 3 medios Cox. Y en esencia ese va a ser nuestro equivalente modelo digital. Pero entonces los pasos eran los mismos. Plantear el modelo digital. Y ahora tenemos que ver cuáles son los equivalentes de resistencia y de capacitancia en la salida para hacer los cálculos de los tiempos de propagación. Algo que vale la pena notar acá es que solo un transistor está prendido a la vez. Entonces pensémoslo. Si el VIN es bajo, entonces ¿cuál transistor está apagado? Si quieren me lo pueden poner por el chat o lo que sea. Pero respondan la pregunta bien rápido. Si VIN es 0, ¿cuál transistor está apagado? ¿Cuál transistor está prendido? Si quieren les puedo dar nombres. M1, M2, o les pueden simplemente decir el que es N o el que es P. ¿Cuál está prendido? ¿Cuál está apagado? M2 está prendido y M1 apagado. Perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Tal vez de esta manera, ¿verdad? Es que no estoy seguro si quiero como mostrarles ya con el modelo digital. Más o menos vale la pena, ¿verdad? Pero para ver más o menos cuál es el equivalente, pero si lo voy a hacer con modelo digital. Entonces, acá habría, no mentiras, acá es donde va a ir un abierto. Esa resistencia no cuenta. Ahí está. Esa va a ser más o menos nuestro circuito equivalente, ¿verdad? Hay dos capacitancias más acá, pero casi que no importa. Voy a ponerles ahí solo por obligación. Pero lo que nos va a importar es este Cox y RP, ¿verdad? Y entonces ahora el otro caso, yo creo que queda bastante obvio, va a ser lo opuesto, ¿verdad? Si VIN es VDD, lo que vamos a tener es que hay un corto acá, pero acá hay un abierto, entonces podemos ignorar esa resistencia. ¿Ok? Uy, no, ese no es RP, ese es RN. ¿Cómo lo ven? Eso se entiende, ¿verdad? Entonces solo importa una de las resistencias, no va a importar ambas. Es más o menos la idea que quería demostrar, ¿verdad? Entonces eso simplifica el cálculo porque estos circuitos de acá son muy similares a los que ya resolvimos en los casos anteriores. Por ejemplo, este caso de acá, donde había una capacitor de tierra, un capacitor de alimentación. El caso anterior,
No lo conecté exactamente de esa manera. Lo que sí dije era que vamos a ver acá, que ese capacitor acá empezaba cargado con VDD. Pero en esencia es la misma idea. Entonces el cálculo es bastante sencillo. Cuando la entrada es 0 y... Uy, Dios. Si queremos calcular el tiempo de propagación con entrada 0 es porque acaba de cambiar a 0. Es decir, que acaba de cambiar a 0. Eso significa que la salida más bien está cambiando a alto, ¿verdad? Eso es un inversor. Entonces el tiempo de propagación acá, en este primer caso, sería el tiempo de propagación de bajo a alto, low to high. 0,7 por la resistencia, en este caso RP, por la capacitancia equivalente, pero mire que es un CEOX en paralelo con otro CEOX. No están exactamente en paralelo, pero espero que con la explicación que di antes se entiende cómo, porque se puede calcular como si estuvieran en paralelo, se suman. Es lo mismo que hacer 2 veces, después 3 veces Rn que ya habíamos calculado y CEOX que también ya hemos calculado. Entonces, si sustituimos los valores, ese era, no sé si recuerdo, 12,5K. Bueno, de hecho ya habíamos calculado RP, entonces no hubiera importado de todos modos. Y ese era 17,27 femtofarads. Entonces, ese cálculo no está difícil. Y me resulta a mí en 906.7 por 10 a la menos 12. Entonces estamos hablando de picosegundos. Ok. Y si consideramos el tiempo de alto a bajo, que sería este segundo caso, ¿verdad? Porque si la entrada la estamos considerando en VDD, y eso es lo que se está propagando, entonces antes de eso está en 0 y se acaba de cambiar a VDD, y lo que se propaga a la salida es un cambio de alto a bajo, ¿verdad? Que ese es el circuito equivalente. Entonces es básicamente la misma idea, solo que ahora usamos RN, 12 ox, o es el mismo valor de antes, solo que lo dividimos entre 3, ¿verdad? Por el asunto de la resistencia. Entonces, podríamos hacerlo también de esa manera. 1/3 del cálculo anterior. A mí me queda conveniente ya que lo tengo en la calculadora listo. Y eso se reduce a, bueno, 1/3 sería 302,2 más o menos picosegundos. Entonces, pueden ver que esos son más o menos los tiempos de propagación. De hecho, es más rápido cambiar de alto a bajo la salida que de bajo a alto. Tal vez les puede parecer interesante. Y como les digo, en la práctica uno va a querer ajustarlos para que dure más o menos lo mismo en ambas direcciones. Y la manera que uno lo ajusta es con el grosor de los transistores. No sé si hay dudas ahí que hayan surgido. Algo que haya hecho raro. Bueno, y ahora sería ver el último caso. El último caso es, en el oscilador de anillo mostrar una figura 4 emplea los inversores como mostrar una figura 3. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la oscilación? Bueno, entonces el asunto acá es que si yo conecto un número impar de inversores, por el tiempo de propagación van a estar propagando los cambios hacia adelante. Entonces, por ejemplo, digamos que al inicio yo no tengo esto conectado. Y en el momento que yo lo conecto, lo que sea que estaba en, digamos, lo que sea que estaba acá, va a ser la nueva entrada, ¿verdad? Entonces, digamos que antes de conectarlo,
Eso comenzó eso estaba acá en alto. Entonces lo que acaba de hacer es que esa entrada que se asume en bajo cambia a alto y dura un tiempo para propagarse, pero eso va a cambiar la salida acá, que entonces si entras en bajo, esa parte acá está en alto, la va a cambiar a bajo. Esta parte acá, que entonces está en bajo, va a cambiar a alto. Esa parte acá, que ya vimos que está en alto, va a cambiar a bajo. Y esa misma señal se vuelve a propagar. Y entonces va a cambiar, esta salida en bajo, la va a cambiar bueno, mentiras, ya está en alto, entonces la va a cambiar a bajo y después, y así se van propagando. Y cuando ya llega a este punto, se va a cambiar de vuelta acá. Entonces ya se repite, ¿verdad? Y eso es todo un periodo. Todo lo que acaba de mostrar acá en esos simbolitos raros es un solo periodo de oscilación, ¿verdad? ¿Entienden más o menos cómo funciona este oscilador? Ven cómo hasta es tan sencillo que uno podría ir uno puede ir y crearse uno en la práctica, ¿verdad? Los inversores son pequeños circuitos que uno puede ir a comprar. Entonces, un oscilador de estos es lo que hace son ondas cuadradas. Súper sencillo de, de construir. Bueno, entonces veamos cómo podemos calcular a pata el tiempo de propagación. Pero en vez de hacerlo así como muy a pata, usamos un poquito de lógica. En un solo periodo cada transistor va a tener que pasar un periodo de alto a bajo y un periodo de bajo a alto. Espero que se entienda por qué. Cada uno de esos transistores tiene que hacer el cambio de alto a bajo, bajo a alto, ¿verdad? En un solo periodo. Y esos tiempos de propagación se suman, ¿verdad? Entonces, si acá dura un tiempo a eso hay que sumarle el tiempo que dura propagarse a través del segundo, el tiempo que dura propagarse el tercero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos pensar ya en el tiempo total, sería, digamos que el primero cambia de bajo a alto, eso significa que su salida está cambiando de alto a bajo. Entonces, esa es la propagación de alto a bajo, más el siguiente su salida está cambiando de bajo a alto, entonces de bajo a alto, y el siguiente su salida está cambiando de alto a bajo, entonces de alto a bajo, y después el primero ahora está cambiando de bajo a alto, ¿verdad? Bueno, y su salida estaría cambiando perdón, de alto a bajo, entonces deben pensarlo bien. En verdad solo van alternando, ¿verdad? Entonces esa de alto a bajo, bajo a alto, alto a bajo, entonces lógicamente no hay razón por la cual me tiene que dar una embolia. Ahí está. Entonces eso sería como el tiempo total, ¿verdad? Pero ese sería para el 1, ¿verdad? Entonces, para inversor 1, inversor 2, inversor 1, inversor 2, inversor 3, y después inversor 1, inversor 3, ¿verdad? Eso lo podemos resumir como con esta fórmula sencilla. N por T de alto a bajo más T de bajo a alto. Eso es asumiendo que los inversores son iguales, ¿verdad? Si todos los inversores son iguales, simplemente podemos asumir este periodo como n, donde n es la cantidad de inversores que tenemos, y la suma de inversores. Y que de hecho ya los tenemos, los calculamos acá. Entonces esto sería 3 por 1906.7 picosegundos más 302.2 picosegundos. Eso nos da el periodo, y entonces la frecuencia va a ser 1 entre el periodo, ese es el periodo, ¿verdad? 1 entre n por t alto a bajo más bajo a alto. Esa fórmula la deberían tener ahí en las notas, ¿verdad? Porque yo vi que, por ejemplo, Montero la vio en clase, no sé si los otros profes también, pero me imagino que sí. Entonces ahora solo es sustituir los valores, hacer los cálculos y ya. Muy sencillo. Entonces voy a ir haciendo esos cálculos. Eh, 2 picosegundos.
Ok, a mí me dio, veamos que me dio 275.7 megahercios. Ok, no sé si lo han estado intentando también, si les da lo mismo, no sé si tienen dudas, pero eso en esencia es un ejercicio bastante completo que los lleva sobre el proceso de hacer cálculos de tiempos de propagación, primero con transistores individuales, después con dos transistores en forma de inversor y ahora con un puño de inversores en línea. Y de hecho, como pueden ver, en la práctica no van a tener que, si ya quieren hacer cálculos a grande nivel, no tienen que pensar individualmente en cada transistor, sino que ya saben la propagación de ciertos transistores, entonces pueden ir pensando como en agregado, ¿verdad? Y de hecho así es en la práctica, ¿verdad? En la práctica uno no piensa en los transistores individuales. Muy pocas veces uno está pensando en los transistores individuales, a menos que se consiga un trabajo en eso. Eh, pero uno va a estar pensando en los tiempos de propagación de una compuerta, de un inversor, de otras compuertas lógicas, o si no en el tiempo de propagación de una ALU o algo así. Eh, pero esa es la lógica no es complicada. Eh, bueno, entonces hagamos ahora unos ejercicios divertidos. Esos yo los estaba guardando, pero son como de compuertas. Son bastante, a mí me encantan. Entonces, por ejemplo, en ese acá hay que obtener los valores lógicos. ¿O qué tal si nos tomamos un descanso? No sé si van a querer un descanso. Son las 6:20, en verdad le di desde que comenzamos, le estaba dando. 6:20. No, tomemos un descanso. Un descanso cortillo, ¿verdad? Ahí podemos terminar todos los ejercicios de la tutoría. Entonces, eh, que volvamos a las 6:25. Está bien. Ok.
Oli, siguen ahí, siguen vivos. Los ejercicios que siguen son divertidos. Algo que les quería decir también es que no sé qué piensan de estas velocidades, pero eso es bastante lento. Y hay muchas mejoras que se han hecho, muchas de las cuales yo no entiendo muy bien, pero los transistores MOS de hoy en día son mucho más rápidos. Y hay demasiadas mejoras que le han hecho, ¿verdad? Pero de hecho, si usted necesita una aplicación de alta velocidad, no se usa MOSFET, se usa BJT. Porque el BJT alcanza velocidades aún más altas, exageradamente. Y entonces, el problema con los BJT es que sí consumen más energía que los MOSFET. Los MOSFET, por ejemplo, no le entra corriente en la compuerta, entonces eso hace que ahorren más energía. Entonces ahí están, datos curiosos. Ok, entonces hagamos este. Entonces, considerando el circuito de demostrado en la figura 1, hay que obtener los valores lógicos de la salida Vout para las combinaciones en entrada. Y hay que indicar si los transistores se encuentran cerrados o abiertos en función de las entradas. Entonces, 0, 1, ¿verdad? Estamos asumiendo que 1 es VDD y 0 es, pues, 0 voltios, ¿verdad? Entonces, si pensamos en una entrada acá de 0 en A, ¿verdad? Y otra acá en 0 en B. Acá arriba tenemos unos PMOS, ¿verdad? Van a estar abiertos o cerrados esos PMOS. Es Q1 y Q2, ¿verdad? ¿Me podrían decir una vez a través del chat o si prenden el micrófono? Q1, Q2, prendidos, apagados. ¿Cómo fue, Francis? Para la entrada A y B en 0, ¿verdad? Ajá. Esos transistores PMOS van a ser prendidos, apagados. El de arriba va a estar... Ajá. El de arriba va a estar apagado y el de abajo encendido. ¿Cómo así? No puso un cero lógico en la entrada. Sí, un cero lógico, pero ambos son PMOS, ¿verdad? Son dos entradas, ¿verdad? Sí. Dos entradas distintas, entonces ambos deberían estar prendidos porque son PMOS. Y recuerde que para prender un PMOS depende de la diferencia acá entre surtidor y compuerta. O sea, acá hay un 0 y acá hay un VDD, ¿verdad? Eso es una diferencia de VDD. Están prendidos, cerrados, ¿verdad? Entonces acá podemos poner que Q1 y Q2 están cerrados, ¿verdad? Sí. Después acá abajo, veamos qué sucede con Q4 y Q5. Que de hecho la numeración yo siento que está mal porque Q3 está por acá. Yo creo que lo hicieron así como, más o menos como lineal. Pero bueno. Tenemos acá, esos son NMOS. Y uno viene conectado a A y otro viene conectado a B. Entonces, ¿qué? Cerrados, abiertos, prendidos, apagados. Esos sí van a estar apagados. Esos sí están apagados. Son abiertos. ¿Verdad? Y entonces, si pensamos en la señal VDD, viene a través de esos PMOS, porque acá está cerrado, entonces esa tensión, por así decirlo, puede propagarse. Y no está conectada a tierra porque esos están abiertos.
Y después acá en la salida tenemos, no sé si lo reconocen, pero eso es un inversor. Todo esto es lo equivalente a un inversor. ¿Lo notaron? Tiene un PMOS arriba, un NMOS abajo y están conectados. Entonces, de hecho, este circuito es se puede analizar de diferentes maneras. Y una es, se puede descomponer en esta mitad de acá y después en esta mitad de acá. Y eso ayuda mucho con el análisis. Pero entonces veamos. Me perdí con esa última parte, Francis. ¿Que en serio? Sí. Lo que estoy diciendo es esto, veamos. Voy a dibujar eso en un poquito mejor, ojalá. Eso es muy útil en los circuitos. Cuando usted tiene un circuito grande, a veces uno puede medio intentar analizar como la ruta de los datos. Y cuando analiza la ruta de los datos puede encontrar lugares donde puede dividir los datos. Entonces, por ejemplo, todo eso es tierra, no cuenta, es mantequilla. Todo esto es alimentación, también es mantequilla. ¿Por dónde pasan los datos? Bueno, los datos vienen por acá, pero también vienen por acá y vienen por acá. Y el resultado de estas primeras compuertas viene por acá. Por acá se propaga. El resultado de este cálculo viene por acá. Después eso va a ir hacia arriba y hacia abajo y después sale por acá, ¿verdad? Entonces eso es más o menos la ruta de los datos. Eso se entiende, esa idea, la ruta de los datos. Sí. O de las señales. Bueno, y entonces, no sé si nota acá, hay un lugar genial para dividir ese circuito en dos. Justamente acá. Se puede dividir en dos y se puede pensar como que todo ese circuito, esas entradas producen esta salida. Y después eso se convierte en la entrada para este circuito y después acá sale la salida. ¿Lo ve? Sí. Voy a dibujarlo casi igual, pero un poquito distinto, solo para ilustrar esa idea. Esa idea vale la pena dedicarle algo de tiempo, porque sí siento yo que es algo importante. Entonces voy a dibujarlo un poquito distinto y lo voy a dibujar distinto al propio para poder hacerlo un poquito más obvio de qué estoy hablando. ¿Qué piensan? Ahí queda bastante claro. Es como que estos son un circuito y después esa señal viene por acá y después se une a este siguiente circuito. Sí, ahora sí ya. Mejor. Sí, acá algo que ayudó fue agarrar estas sierras y separarlas, ¿verdad? Porque cuando están así conectadas parece como que la señal puede pasar por acá. Pero nada de señal se propaga por ahí, ¿verdad? Eso solo es tierra. Entonces, eso es como común para todo el circuito. De hecho, uno puede pensar en todo un circuito lógico como que tiene la alimentación, un riel de alimentación arriba, un riel de tierra abajo. Pero las señales se van propagando como entre los dos, por así decirlo. Y esa es en esencia esa es la esencia de los circuitos digitales, ¿verdad? Es que toda la dirección en que van los datos va a estar entre alimentación y tierra y si las señales están como en medio, por así decirlo. Ok, y de hecho ese circuito ya lo hemos visto, y lo vimos justamente en el anterior. Eso es equivalente a un inversor. Y ese de acá es equivalente a, bueno, ¿qué sería equivalente? Si ven acá, si ambos son ceros, pasa a 1, ¿verdad? Si ambos son 1, o bueno, con alguno de los dos que sea 1, pasa un 0, ¿verdad? Entonces, eh, eso se puede ver fácil. Si alguno de estos es 1, sea A o sea B, se prende alguno de estos dos. En el momento que alguno de estos es 1. Y se apaga alguno de estos dos. Entonces se corta el camino hacia arriba. Ahí no quiero poner un capacitor. Se corta el camino hacia arriba. Y una 2 pasa por acá, pasa por acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, tierra, está pasando un 0, ¿verdad? Entonces,
Si yo quiero ver el análisis de ese circuito acá, lo puedo ver así. En el momento que alguno de los de A o B es A1, se cierra un Sería camino un a tierra. OR. ¿Un qué? No. No. Es más o menos un No. OR, pero es un OR para la tierra, ¿verdad? Es un OR para el cero. Desde el Sí, punto de vista del cero es un OR. Bueno, es un OR pero negado, ¿verdad? sí. Entonces eso es un NOR. Un NOR es el nombre de un OR negado. Entonces ese es el símbolo de OR. Déjeme dibujarlo a lo mejor de mis habilidades. Tal vez lo pueda hacer mejor. Ahí está. Y después lo negamos con un circulito. Eso es un NOR. ¿Y qué pasa si a un NOR le conecto un inversor? Como este de acá. Estoy invirtiendo a Ya estas salidas de acá. un OR normal. Un OR normal. Entonces, ¿qué tipo de compuerta tenemos? Todo ese circuito de acá, ¿qué compuerta es? Un OR. Un OR normal. Sí, un OR normal. Acá podemos poner los ceros. Entonces solo podemos ponerle respuestas 0, 1, 1, 1. Entonces noten que no es necesario hacer este análisis de cada transistor prendido o apagado, como era la intención del ejercicio, para saber qué tipo de compuerta es. El truco es conocer algunas como topologías básicas, por así decirlo, y después ver cómo se pueden poner una después de otra, conectarlas juntos para crear un circuito ya más complejo. Pero bueno, la idea del ejercicio era ir transistor por transistor, ver cuáles están prendidos y apagados. Entonces, si pensamos en este como cerrado, cerrado, y en este como abierto, abierto, pero una señal de 0, 0, entonces acá la señal que va es un 1, ¿verdad? Entonces acá entra un 1, y esto apaga un PMOS, pero prende un NMOS. Entonces lo que sale es un 0, ¿verdad? Y entonces ese acá era creo que ese era Q3. Ah, mira, yo hice un error acá. Tal vez lo anotó Adrián. Yo no lo había notado hasta el momento. Que era que Q3 era este de acá. Entonces Q4 y Q5 son los que están acá abiertos. Q3, bueno, resulta que Q3 también es abierto. No, no lo había notado. Ah, bueno. Yo agarré Q1, Q2, Q3 y Q4 los de Es que abajo. tiene más sentido, ¿verdad? Por esa misma división que le acabo de decir, tiene más sentido verlo de esa manera. Q1, Q2, Q3, Q4 y después a ese Q5 y Q6. Pero bueno, lo voy a cambiar porque en el documento oficial lo voy a cambiar, pero todavía no lo he hecho. Hay muchas cosas que quiero arreglar, hay muchos errores. Ese es el semestre que nos pusimos la tarea de cambiarlo a látex. Bueno, Q6, entonces dijimos que ese sí está cerrado, ¿verdad? Y así es como se produce el 0. Y de hecho ya podemos ir adivinando. Si las salidas van a ser 1, la única manera que la salida sea 1 es que venga de acá arriba, ¿verdad? Es decir, que Q3 va a tener que estar cerrado en estos tres casos, ¿verdad? Nos podemos cerrar un poquito de tiempo. Q6 tiene que estar apagado, es decir, abierto, cada vez que Q3 esté cerrado, ¿verdad? Entonces podemos pensar que esos van a estar abiertos. Si nos fijamos acá, Q1 y Q2, por ser PMOS, Q1 corresponde a A, ¿verdad? Entonces se apaga cada vez que A es 1. Entonces cuando A es 1, este se abre, ¿verdad? Y se cierra en cualquier caso. Q2 corresponde a B, ¿verdad? Es un PMOS también, entonces si eso es 1, se abre. Pero si es 0, se cierra, ¿verdad? Por ser PMOS. Entonces cada vez que B sea 0, podemos poner un cerrado, cada vez que es un 1 podemos abierto y así. Y eso dice, bueno, mejor no lo digo, es una tutoría oficial. Después Q4 y Q5, ¿qué pasa? Bueno, casi que lo opuesto, ¿verdad? Acá, si viene un 0, un 1, con el 0 veamos qué pasa. Con el 0, por ser NMOS, se abre y con un 1 se cierra, ¿verdad? Entonces, podemos fijarnos acá en la entrada A y para el Q4, ¿verdad? Entonces, A si es 0,
se abre acá Q4 y si es 1 se cierra. Y después Q5 hace lo mismo pero con B, ¿verdad? Entonces en ese caso más bien se abre cuando B es 0, se cierra cuando B es 1, abre, cierra. Bueno, ahí está, así podemos completar la tabla más rápido. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Lo puede analizar como dos compuertas unidas, lo puede analizar como el efecto que tiene A o B sobre un transistor individual, o puede hacer lo que hicimos al inicio, que es como la versión más lenta, que es poner un 0,0 y ir analizando transistor por transistor. Y después 0,1 y analizar transistor por transistor, que es de todas las técnicas, tal vez la más sencilla de entender, pero la más lenta. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro? No es un ejercicio difícil. Eso es más de lo mismo. Solo que este está más difícil de, si uno quisiera así descomponerlo en circuitos básicos. Mucho, mucho más complicado. No sé si puede ver por qué. Pero note, por ejemplo, que las entradas están acá y acá, pero también están acá y también están acá. ¿Lo ve ahí? ¿Cómo es esto más complicado? Sí, lo que viene de la primera línea, por decirlo así, se divide en dos. Sí, sí. Pero aún así, si quisiéramos dividirlo, lo podemos hacer. Solo hay que ser un poquito más astutos. Saldría como en 3 partes, ¿no? Sí, de hecho. Entonces la primera parte ya la conocemos, estaba en el ejercicio anterior. ¿Reconoce qué era esta compuerta? Adrián, ¿qué es esta compuerta? La XOR, no, se me fue el nombre. Es como una OR, pero negada. Eh, la NOR. Perfecto, entonces ponerle una N, ¿verdad? Una OR negada. Eso viene de not OR, ¿verdad? Not es como se niega en inglés, ¿verdad? Entonces, el símbolo lo podemos poner así. Eso es más o menos como yo hago mis ORs. Es que los ORs de todos los símbolos son los más difíciles de dibujar. Y acá hay que ponerle el circulito. De hecho, se me olvidó el circulito. Ese circulito es lo que lo niega, ¿verdad? Y en general, algo que van a ver cuando ya ven como diseño lógico es que uno puede ser más libre con esos circulitos. Los puede poner en una entrada si quiere. Eso ¿Qué es solo una significa XOR? niega esa entrada. No sé por ¿Un qué la XOR? tengo en la... Sí, se me olvidó. No sé por qué la tengo en mi mente. Ah, sí, la XOR. De hecho, eso es más provechoso. Voy a pasar un rato hablando de eso. La XOR tiene símbolo. Ese es el símbolo. Es como una OR, pero con esta raya de atrás. Y la tabla de verdad es similar. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, si eso es una O, ¿verdad? En teoría. O de output. So, ponerle output. Si fuera una OR normal sería 0, 1, 1, 1, ¿verdad? Ajá. Pero la X viene de exclusive, de exclusivo. Es decir, que hay un caso que vamos a excluir. Y el caso que vamos a excluir es si ambas son 1. Es decir, ese último 1 lo borramos y ponemos un 0. Es decir, el XOR va a ser 1 cada vez que las entradas son distintas. Y Ajá. 0 cada vez que las entradas son iguales. ¿Y la que queda al contrario, cómo se llama? XNOR, Ok. ¿verdad? Es la misma idea, pero con un NOR. O lo puede pensar como un XOR, pero negado. Entonces, misma tabla, ¿verdad? Solo que cambiamos los unos y los Las ceros. salidas. Ajá, de la XNOR. Y tienen sus usos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la XOR, hay muchas maneras de analizarlo, muchas. Una de mis favoritas, porque me parece súper divertida,
es que si nos fijamos acá, como si la dividimos a la mitad, nos fijamos en la relación de B con la salida. Acá B y la salida son iguales, pero acá B y la salida son invertidas. Entonces, se puede pensar como que eso es un inversor, pero que uno lo puede controlar con la señal A. Entonces, si A es 0, entonces solo B logra propagarse. Pero si A es 1, entonces lo que se propaga es la invertido, ¿verdad? Ajá. Entonces, por así decirlo, como un inversor que usted puede prender y apagar. Eso es probablemente toda mi manera favorita de entender el XOR. Me parece súper divertido esa idea de que es como un, un inversor que uno puede prender y apagar. Otra forma divertida de verlo es que es un sumador de dígitos, porque si uno piensa en 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1, pero si pensamos en 1 más 1, eso es igual a Es 2, ¿verdad? 10. Exacto, en binario, voy a poner acá 0b, eso significa binario, sería 1, 0. Y si nos fijamos en el primer dígito es 0. Entonces, de hecho, puedo pensar esto como... Voy a mover esos acá para que sean. Si queremos ver el primer dígito de la suma, tiene ese patrón 0, 1, 1, 0. Entonces, el XOR lo que hace es más o menos como encuentra el primer dígito de una suma. Y de hecho, mire que el segundo dígito es 0001. ¿Qué compuerta es esta? 0001. ¿Se la conoce, Adrián? Espere. Vamos acá. Voy a dejarlo como una tabla de verdad para que quede como un And. poquito más claro. Perfecto, es una AND, ¿verdad? Entonces ya tenemos un sumador de un bit. Es un XOR para el primer dígito de una AND para el segundo dígito. Así de sencillo. Está bien. Y ya para hacer un sumador de varios bits, va a ser ese mismo concepto, solo expandirlo un poquitito más. Pero en esencia ya con eso se pueden armar un sumador. Una pregunta, ¿no hay Con, manera como de ¿no? recuperar ese segundo bit en un XOR? Buena pregunta. No se me ocurre ninguna manera, pero tal vez. Eh, Algo que tal vez debería mencionar es que uno puede armar un XOR a punta de otras compuertas. Entonces, eso no es exactamente la respuesta a su pregunta, pero es lo más cercano que le puedo decir. Un XOR se puede construir a partir de otras compuertas de esa manera. No voy a chequearlo acá, pero ese circuito en teoría es equivalente a un XOR. Un OR, un AND, un NOT y otro AND. Entonces, entre comillas, recuperar el segundo dígito es, por así decirlo, sacar otra señal del XOR por acá, que eso es un AND, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo sé que no es como tal vez la respuesta más satisfactoria, pero ahí más o menos esa sería una manera, entre comillas, de sacarle el segundo dígito al mismo XOR. Algo que también debería decir es que en la práctica es mucho más sencillo construir una NAND. De todas esas compuertas, la NAND probablemente es la más sencilla. Se puede construir con 4 compuertas, ¿verdad? Se puede construir de esa manera. Y entonces, ya que uno puede construir una NAND muy sencillo, de hecho, todos los otros compuertas y todos los circuitos lógicos se pueden construir a puntas de NAND. Entonces, algo que se hace mucho a veces en diseño, en diseño lógico es que
se diseña a punta de puras NANDs. Todos los circuitos se hacen con NANDs. Entonces, si usted quiere hacer un inversor, solo un inversor, eso se puede pensar como una NAND donde uno conecta ambas entradas juntas. Y ya si usted conecta ambas entradas juntas, ya tiene un inversor. Sí, si quiere hacer una AND, es como una NAND, pero después le invierte acá la salida, entonces le pone otra NAND así en forma de inversor, y eso ya eso es equivalente a una AND normal. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno puede construir todas las otras compuertas y todos los circuitos que uno se le ocurra apunta solo en ANDs. Bueno, entonces lo que ya tienen como una idea de la estrategia básica, de la manera más rápida de analizar esos circuitos, sería encontrando como las compuertas que lo componen, por así decirlo. Pero en la práctica puede que eso no sea lo más sencillo de hacer. Técnicamente es lo más rápido, pero no es exactamente lo más sencillo. Hacerlo probando cada combinación es muy lento. Así que mi recomendación es que asocien a cada transistor más o menos cómo se relaciona con la entrada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la idea sería como que Q1, ¿cuál es la relación de Q1 y B, verdad? Bueno, si B es 0, Q1 se prende, es decir, se cierra. Y si B es 1, Q1 se abre. Entonces, B igual a 0, tal vez, no estoy seguro si esa es la mejor manera de escribirlo, pero por ejemplo uno lo podría escribir así. O tal vez puedo usar ese espacio de acá. B igual a 0 implica Q1 igual a, en este caso cerrado, ¿verdad? Y B igual a 1 implica Q1 igual a abierto. Y entonces de esa manera ya es mucho más rápido porque puede completar toda una columna de un solo, estableciendo esa regla. Y esas reglas son relativamente sencillas de proponer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá B0101, voy a poner CA. Q2 sigue el mismo patrón pero con A, ¿verdad? A0 implica Q2 cerrado. A1 implica Q2 abierto. Entonces, acá hay 0011 en A. Entonces va a ser CCAA. Y estos son la misma idea pero invertida. Entonces, de hecho, de un solo, si uno es un poco atrevido, puede hacer esto. AACC, lo que está haciendo es invirtiendo Q2. Y AC, invirtiendo Q1, ¿verdad? Ya que yo sé que estos transistores van a tener el comportamiento inverso a este. Q7 sería un caso más complicadillo. Q6 también, porque mire que lo que va en la entrada no es A o B, sino que va a la salida de un circuito. Pero acá Q5, Q6, Q9, Q10 se puede analizar de la misma manera. Q5, Q6, mismo comportamiento que Q1, Q2. Q5 igual que Q2, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ese análisis que le estoy mostrando, considero yo que es la manera, el mejor balance entre rápido y fácil, ¿verdad? Ya en la práctica, si quieren hacer un análisis más rápido. Entonces, Q5 igual a Q2, ¿verdad? CCAA, me estoy fijando en esa columna. Q6 igual a, no, me voy a saltar ese. Q8 igual a Q1, ¿verdad? Q8 igual a Q1, CA. Q9 igual a Q3, entonces AACC. Q10 igual a Q4, es decir, AC. Sí. Ahora sí, Q6 y Q7. ¿Cómo hacemos con Q6 y Q7? Porque sería como lo que nos falta. Bueno, pensémoslo como que... y acá es donde sí, tal vez sí conviene esta idea, como si yo recuerdo ese circuito, eso es un NOR, ¿verdad? Y la salida de ese NOR es lo que sí está entrando en estos de acá, ¿verdad? Y entonces la salida del NOR era 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Eso es como la columna, ¿verdad?
Entonces acá hay un 1 y acá hay un 0, ¿verdad? Bueno, sería como ambos la misma señal, más bien. Entonces, 1, 1. ¿Qué está pasando, verdad? Este se cierra. No, perdón, este se abre porque es un PMOS y este se cierra porque es un NMOS. Entonces, en este primer caso, Q7, vamos, son Q6 y Q7. Q6, Q7. Entonces, Q6 se va a querer cerrar, Q7 se va a querer abrir. Después los otros casos son al revés. Y en esencia eso es lo que se puede poner acá. ¿Entiende más o menos esa lógica? Y ya para la salida, puedo, por Más ejemplo, o menos, solo que habría que como practicar un poquito más sí, tal vez sí, pero o lo que como hice fue acostumbrarse a básicamente, ello. lo que hice fue agarrar todo esto y pensarlo como eh, un solo NOR, ¿verdad? Y ese NOR va acá y va acá. Y esta es, por así decirlo, la entrada a estos transistores. Porque eso es como la salida de un NOR, ¿verdad? La salida del NOR lo estoy considerando como la entrada a mis transistores. Y siguiendo esa lógica, entonces así es como determiné estos cerrados abiertos. Esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Si sienten que en un caso así, tal vez vale la pena más bien hacerlo caso por caso, está bien. Si practican esas técnicas, le pueden ahorrar mucho tiempo. Y con la práctica, pues se vuelve natural. Acá, de hecho, pensemos en si Q9 y Q10 están cerrados, eso hay un 0 en la salida, ¿verdad? Entonces vamos, hay un caso donde Q9 y Q10 están cerrados, acá abajo, entonces hay un 0 en la salida. Cada vez que Q6 esté cerrado, va a haber un 0 en la salida, ¿verdad? Piensen en esto. Y de hecho, si se fijan en Q6, está cerrado también acá, entonces acá hay un 0. Y podemos simplemente adivinar que los otros casos van a ser 1. Pero también lo podemos chequear, por ejemplo, pensando que Q7 va a tener que estar cerrado para que logre bajar acá al 1, ¿verdad? Y después no importa si Q5, Q6, donde sea que sean abiertos. Entonces, veamos si Q7, ¿dónde es que está cerrado? Está cerrado en estos. Y Q5, por ejemplo, está cerrado en este, entonces acá habría un 1. Y en el otro caso, que Q8 esté cerrado acá, tenemos un 1. Entonces, de hecho, si se fijan en esta salida acá, eso es lo mismo que un XOR, como lo acabamos de ver. Entonces, esa compuerta ahí arriba es un XOR. Bueno, en esencia esa fue la tutoría de hoy. ¿Qué les pareció? No sé si tienen otras dudas. Muy Ahí quedó bien. un ejercicio más, por si lo quieren hacer. Súper bien. Voy a terminar la grabación. No sé si quieren hablar un ratillo, si tienen otras cosas que hacer.